Bienvenidos a todos y todas nuevamente a este espacio. En esta oportunidad voy a estar hablando sobre la jornada de trabajo. Y en cuanto al tema de la jornada de trabajo, voy a hacer referencia a los antecedentes de la jornada de trabajo. Voy a estar haciendo referencia también eh, a los antecedentes. Además de los antecedentes, hago referencia a la denominación. Voy a hacer referencia a los fundamentos doctrinarios. Voy a hacer referencia, en este caso, a los tipos de jornada de trabajo, para luego centrarme específicamente en el desarrollo que nuestro código de trabajo hace con relación a esta institución muy importante dentro del derecho individual de trabajo. Cuando estamos hablando de los antecedentes, me estoy refiriendo en este caso a ciertos tratadistas que ya han hecho algunos estudios mediante los cuales ubican pues a dónde está efectivamente algunas nociones muy importantes en cuanto a la jornada, a los antecedentes de jornada de trabajo. Así vamos a encontrar nosotros en las leyes de Manú del año 1280 a.C., donde hay unas referencias que están más que todo centralizadas, diciéndonos qué pasa con esto de los antecedentes de jornada de trabajo. En esas leyes de Manu se decía de que el sol establecía un límite entre el día y la noche, tanto para los hombres como para los dioses. La noche en este caso era para el sueño y el día para el trabajo. En esa forma se entendió durante la antigüedad la duración de la jornada de trabajo, ya que ésta iniciaba con la salida del sol y finalizaba con la puesta del sol o el aparecimiento del lucero de la tarde. Así fue también en el periodo, en este caso, de la Edad Media, ¿verdad? No hay luz artificial, por lo tanto, cuando hacemos lectura de lo que conocemos como los corporaciones de oficio, ya encontramos regulaciones de que la jornada de trabajo inicia con la salida del sol y que finaliza con el aparecimiento del lucero de la tarde. Esos son algunos puntos de vista que uno no puede perder en este caso como horizonte cuando estamos hablando de los antecedentes históricos de jornada de trabajo. Y esto ya nos da una pauta a nosotros para entender que la forma en que se hacía este desarrollo de normas, que se hacía este desarrollo doctrinario en cuanto a los antecedentes de la jornada de trabajo, pues tiene un componente eminentemente naturalista, ya que está tomando como referencia en este caso el sol, ¿verdad? La salida del sol, la puesta del sol, para entender que eso implicaba una duración de jornada de trabajo. Y dije yo que esto va a ocurrir también en la Edad Media, porque en la Edad Media carecemos de luz artificial y por ende la forma en que se va a limitar la jornada de trabajo sigue teniendo ese aspecto en cuanto al cambio perceptible del día y la noche. Ya en el caso del aparecimiento de la modernidad, hay un cambio de signo, porque con la modernidad, como todos sabemos, se introduce la máquina como un elemento más de la producción. Cuando se introduce la máquina como un elemento más de la producción, además de eso se han descubierto nuevos espacios geográficos como puntos de explotación, donde específicamente los mercados en este caso se van ensanchando. Entonces hay nuevas demandas y estas nuevas demandas pues despierta voracidad en los empresarios y hace que estas máquinas se mantengan en constante movimiento. Y para tenerlas en constante movimiento es necesario de que ciertas personas estén manipulándolas. Y estas personas que muchas veces las están manipulando son trabajadores, ¿no? Son trabajadores que están largas jornadas de trabajo, hasta de 14 a 16 horas, dedicándose específicamente a la labor productiva. Estas largas jornadas de trabajo causó perjuicios, digamos, en la salud y perjuicios en la vida de los trabajadores. Salud porque hay un decaimiento, hay fatiga física y muerte porque muchos trabajadores pues ya de estar en esa vida monótona manipulando las máquinas llega un momento en que se pierde pues la concentración y eso les hizo sufrir muchos accidentes de trabajo. Es decir, eso no podemos perderlo de vista dentro de estos antecedentes históricos de la jornada de trabajo. Pero como digo, en el caso de la modernidad, tuvo que cambiar de signo porque no solamente es la incorporación de la maquinaria o de las máquinas a la producción, sino también ya contamos con luz artificial y eso daba las posibilidades de que las jornadas de trabajo se ensancharan por esos tiempos más allá de la puesta del sol. Hubieron reacciones o denuncias tanto del pensamiento cristiano, así como también de ciertos intelectuales que abogaron por que se redujera la jornada de trabajo, ya que la jornada de trabajo larga,
excesivas, pues, como se venía haciendo en ese momento, decimos era perjudicial para la salud y perjudicial también para el espíritu de iniciativa y de creatividad misma de la clase trabajadora. Eso fue lo que llevó en ese momento a hacer esas limitaciones, de abogar por una limitación de una jornada de trabajo en un tiempo que le diera a los trabajadores los espacios para poder descansar, que le diera los espacios también para dedicarse a vida cultural, así como también para atender sus responsabilidades familiares. Entonces, en esa forma fue como se logra finalmente la conferencia de Berlín, ¿verdad? De 1906 y 1913, de que se hiciera un reconocimiento de la Carta Internacional del Trabajo, y ahí se abogó pues porque la jornada de trabajo debería universalizarse con una duración máxima de 8 horas. Esto finalmente se logra universalizar con el aparecimiento o la creación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, cuando ahí aparece consignado en el artículo 427 el señalamiento de que la duración de la jornada de trabajo ordinaria diaria será de 8 horas y que no puede tener una duración más de 44 horas, en este caso semanales. Eso fue muy importante, ya que los trabajadores, digamos, a nivel mundial, ¿verdad?, lograron esa conquista y que se universalizara como un derecho de la clase trabajadora. Esto que hemos hecho referencia nos da la pauta para ir entendiendo cuál es en este caso la importancia de una jornada de trabajo. La importancia de una jornada de trabajo radica en el beneficio del trabajador y también en beneficio del empleador. En beneficio del trabajador porque le posibilita recuperar la pérdida de energía de la jornada anterior, y en el caso del empleador, pues que en este caso le va a permitir tener dentro de la empresa a trabajadores, digamos, productivo, porque un trabajador en tanto no ha sufrido mayor desgaste en su energía intelectual o física, este trabajador se vuelve productivo dentro de la empresa misma. Entonces, eso no hay que perderlo de vista para la hora de estar abordando el tema de la importancia de la jornada de trabajo. ¿Qué vamos a entender nosotros por jornada de trabajo? La jornada de trabajo es el lapso de tiempo convenido entre trabajador y empleador, tiempo durante el cual el trabajador se pone a disposición del empleador para efecto de poder cumplir con las órdenes de trabajo que éste le señale. Entonces, esto entendemos nosotros por jornada de trabajo, un lapso de tiempo convenido entre partes contratantes, tiempo durante el cual el trabajador se ha comprometido para hacer prestaciones de servicio dentro de esa empresa. Les había dicho yo que íbamos a hablar un tanto en este caso de los fundamentos de la jornada ordinaria de trabajo. ¿Cuáles son estos fundamentos de la jornada ordinaria de trabajo? Tenemos un fundamento en este caso, digamos, de orden fisiológico, porque el fisiológico relacionado específicamente porque el trabajo en sí implica un desgaste intelectual, un desgaste en este caso físico, ¿verdad? Genera fatiga y por consecuencia lógica una necesidad en que el trabajador pueda recuperar las energías que ha perdido durante esa jornada de trabajo anterior. Y específicamente eso es lo que posibilita, digamos, un fundamento de orden fisiológico, ya que el trabajador podrá interrumpir su jornada de trabajo, retornar a su hogar, descansar para que el día siguiente que vuelva a la empresa pues ya esté con mayor ganas de trabajar, es decir, con mayores energías para efecto de poder cumplir con las obligaciones que se ha comprometido con el empleador. De orden, en este caso, también vamos a tener económicos, que son estos fundamentos económicos, porque ya lo dijimos anteriormente, una jornada de trabajo con tiempos limitados que permita a un trabajador recuperar su energía de trabajo, en ese caso le va a permitir al empleador contar con un trabajador más productivo, es decir, los ritmos de la producción van a crecer si estos trabajadores están descansados y con ánimos de estar laborando dentro de la empresa. Al mismo tiempo, ¿verdad?, de orden, digamos, económico, estos fundamentos, porque le permite al empleador hacer una organización en lo que respecta a los tiempos. Y no solo organización en lo que respecta a los tiempos, sino también las políticas o las planificaciones mismas económicas, en tanto que las jornadas de trabajo así limitadas posibilita también el hecho de poder contratar a otros trabajadores y haber dentro de esa empresa más fuentes, en este caso, de empleo. Así es que en esa perspectiva, en esa medida, vamos a estar entendiendo, ¿verdad?, de estos fundamentos que son importantes a la hora de hablar de una jornada de trabajo.
También tenemos fundamentos doctrinarios que son de orden familiar, porque el hecho que el trabajador interrumpa la jornada de trabajo, una jornada de trabajo de 8 horas, al interrumpirla le va a posibilitar contar con un tiempo necesario para poder estar con los suyos, atender en este caso a las obligaciones familiares. Entonces eso vuelve relevante en este caso cuando se habla del tema de la jornada de trabajo, también tocar lo que respecta a estos fundamentos, porque son los que le dan justificaciones a la necesidad de que hayan jornadas de trabajo cada vez más reducidas, es decir, unas jornadas ordinarias o máximas de trabajo que no pasen de las 8 horas diarias de trabajo. Ahora, hagamos referencia respecto del ordenamiento legal, ¿verdad? ¿Qué nos dice el ordenamiento legal en cuanto a esto de la jornada ordinaria de trabajo? Pero creo que antes de ir al ordenamiento de trabajo, yo les había dicho a ustedes que iba a tratar también las clases de jornada de trabajo. Entonces voy a tener en las clases de jornada de trabajo y luego vuelvo en este caso al ordenamiento jurídico laboral respecto al tema de la jornada de trabajo. Cuando estamos hablando de los tipos de jornada de trabajo, nosotros nos vamos a encontrar con una clase de jornada que se conoce como jornada mixta. La jornada mixta implica, en este caso, de que esa jornada de trabajo comprende tanto horas diurnas como comprende también horas nocturnas. Por eso estamos diciendo una especie de mezcla, ¿no?, que hay entre horas diurnas y horas nocturnas. Ahora bien, es importante el caso de que podamos definir, digamos, ya en la práctica una jornada como jornada mixta, a partir de que el trabajador, en este caso, tendrá la posibilidad de poder desarrollar una jornada con tiempo menor, ya que la misma legislación establece que si esa jornada tiene o comprende más de 4 horas nocturnas, esa jornada se va a considerar nocturna para efectos de duración. Es decir, una jornada de trabajo que inició allá por decir algo, por las 15 horas, ¿verdad? De las 15 horas y está terminando esa jornada de trabajo con prolongación de tiempo, estaría finalizando, digamos, a esos de las 10, no, de las 10 de la noche, no, por ser un caso supuesto, no, digamos que estamos claros con lo que respecta a estos cálculos. Lo que yo estoy diciendo, tratando de poner en evidencia, es que es una jornada que inició con horas diurnas y que está finalizando con horas nocturnas, porque estamos haciendo referencia a una hora, como son las 10 de la noche, o digamos haciendo referencia a las 22 horas, ¿no? Si estamos hablando de una hora tanto militar, estamos diciendo las 22 horas. Entonces, a esas 22 horas que esa jornada de trabajo finalice, hacemos los cómputos. Si hay más de 4 horas, en este caso nocturna, vamos a entender a esa jornada nocturna para efectos de duración. Para efectos de duración implica que el trabajador laborará una jornada más corta, es decir, tendrá que elaborar una jornada de 7 horas. Como más allá voy a volver sobre este punto. También tenemos en este caso, tenemos las jornadas continuas. Con las jornadas continuas hacemos referencia a aquellos tiempos en los cuales el trabajador no puede interrumpir la jornada de trabajo, ¿verdad? Y el hecho de que no se interrumpe esa jornada de trabajo, es decir, que esté obligado a permanecer en la empresa misma, obliga también al empleador a conceder las pausas para que ese trabajador pueda tomar, en este caso, sus alimentos y pueda también cumplir otras necesidades de orden fisiológico. Eso es lo que respecta a estas jornadas continuas. Ahora bien, en estas jornadas continuas, esas pausas o esos tiempos que el empleador da al trabajador para que pueda tomar sus alimentos, en ningún momento llevan a prolongar la duración de esa jornada de trabajo. Es decir, esos 30 minutos como mínimo que se le da al trabajador para tomar los alimentos se consideran como trabajo efectivo. Y se consideran como trabajo efectivo, obviamente que no van a prolongar la duración más allá de 8 horas de trabajo. También tratamos con el caso de las jornadas discontinuas. En el caso de las jornadas discontinuas es distinto. El trabajador en ese caso interrumpe la prestación de los servicios, se retira del perímetro de la empresa, va hacia otro lugar, toma los alimentos y retorna ese mismo día a la empresa. Si ahora hagamos referencia al caso, un trabajador entra a las 8 de la mañana a laborar a esa empresa, interrumpe labores a las 12 del día, ¿verdad? Se retira de la empresa para tomar los alimentos y retorna a las 2 de la tarde,
esas 2 horas transcurridas no se van a computar como trabajo efectivo. Por ende, la jornada de ese trabajador va a estar finalizando a eso de las 6 de la tarde. Esas son una de las cosas que habría que tener muy en cuenta cuando estamos hablando del tema de jornadas, en este caso discontinuas. También tenemos las jornadas extraordinarias de trabajo. Las jornadas extraordinarias de trabajo son aquellas que se llevan con exceso del trabajo de una jornada ordinaria, o son trabajos que se realizan más allá de los tiempos de una jornada ordinaria de trabajo. O sea, una jornada de trabajo con adición de tiempo extraordinario, eso es que el legislador define como una jornada extraordinaria, en este caso de trabajo. En ese contexto es que nosotros habíamos que entender el término de la jornada extraordinaria de trabajo. El término de la jornada de trabajo tiene ciertas ventajas para los trabajadores en la medida que el salario, pues en este caso, se le va a estar pagando de modo extraordinario, es decir, con un recargo del 100%. Si un trabajador devenga $2 por una hora de trabajo, el empleador está obligado, si se trata de un trabajo extraordinario, a pagarle 4 horas por esa hora de trabajo. También tenemos las jornadas nocturnas. Las jornadas nocturnas, como su nombre lo indica, son aquellas que se realizan en horas nocturnas y que en cuanto a la duración, ¿verdad? Tienen un tiempo menor a una jornada diurna. Es decir, si la jornada diurna es de 8 horas como tiempo máximo, una jornada nocturna como tiempo máximo será de 7 horas, con el pago también que habría que entender de un recargo, en este caso, del 0,25%. Es decir, si al trabajador se le pagaba $2 la hora por una jornada diurna, si se tratase de una jornada nocturna, a ese trabajador se le va a estar pagando $2.50, porque ese es el recargo, en este caso, de la nocturnidad. Entonces, lo que yo tenía que decirle respecto de las clases de jornada de trabajo. Ahora sí me voy a concentrar un tanto en lo que respecta al ordenamiento jurídico laboral. Como nosotros sabemos, no podemos hacer referencia a un análisis eminentemente jurídico o legal sin tener como referencia lo que la Constitución nos dice. Y en el caso del artículo 38, ordinal 6 de la Constitución de la República, aparece ahí mencionado que dentro de uno de los derechos de los trabajadores está el derecho, en este caso, a la jornada de trabajo. Y el legislador ha dicho que una jornada diurna, el constituyente, mejor dicho, nos ha establecido que una jornada diurna de trabajo no puede exceder de 8 horas y tampoco puede sobrepasar el término, los 44 horas semanales. Entonces, la forma como el legislador constituyente ha hecho esa definición, así como también dice que para el efecto de establecer las horas extraordinarias, las horas nocturnas, eso queda a cargo, en este caso, del desarrollo que haga una ley. En este caso, esa ley es nuestro Código de Trabajo. Al mismo tiempo, el legislador ahí establece, ¿verdad?, que no cabe una limitación de jornada de trabajo en lo que respecta a trabajos de emergencia. Ya más adelante voy a estar definiendo en qué consisten estos trabajos de emergencia. Entonces, en esa medida, pues, comenzaremos haciendo un análisis, digamos, jurídico a este tema. Como dije, el legislador constituyente allí nos dice que es un derecho, en este caso de los trabajadores, el tener una jornada de trabajo limitada a 8 horas. Entonces, de la lectura de esa disposición, nosotros vamos deduciendo lo siguiente. En un primer momento, que hay digamos, un interés un tanto riguroso del legislador, así como también un interés flexible. Y cuando digo interés riguroso es porque en ningún momento una jornada de trabajo puede pasar de las 8 horas. Entonces, no puede haber en una legislación desarrollada este principio constitucional y diciéndonos que la jornada diurna de un trabajador máxima sea de 12 horas, por decir, eso no es posible. Recordemos, en tiempos anteriores, para efecto de atraer el empleo en el sector textil, aquí se quería establecer que trabajadores laboraran hasta 3 días a la semana y esas 3 días a la semana establecerles jornadas hasta de 14 horas. Esas cuestiones no es posible porque para hacer un desarrollo en una legislación secundaria sobre esos aspectos habría que reformar en este caso lo que la Constitución establece, porque la Constitución en ese caso es un derecho fundamental del trabajador, el cual no puede limitarse en perjuicio del trabajador. Por lo tanto, lo entendemos en ese contexto que hay una rigurosidad del legislador en tanto que no puede exceder una jornada ordinaria de trabajo diurna más allá de las 8 horas. Flexible lo que es el legislador constituyente, en tanto que deja que el legislador secundario
sea, quien nos diga que nos diga cuál va a ser la forma, los criterios que va a seguir para una clasificación, en este caso de jornadas diurnas y jornadas nocturnas. Eso no vamos a perder de vista nosotros al estar haciendo referencia o hablando de los temas de jornada de trabajo desde una perspectiva, en este caso, eminentemente jurídica. Ahora, si nosotros nos citamos ya a nivel de la legislación secundaria, específicamente nuestro Código de Trabajo en el artículo 161 hace un desarrollo en lo que respecta a la jornada de trabajo. Y el legislador comienza diciéndonos en ese caso de que una jornada ordinaria diurna de trabajo no va a exceder en este caso de 8 horas diarias ni de 44 horas semanales. Y por otra parte nos dice el legislador secundario en el artículo 161 de nuestro Código de Trabajo que las jornadas, en este caso diurnas, quedarán comprendidas de las 6 horas a las 19 horas y que la jornada nocturna va a quedar comprendida de las 19 horas a las 6 horas del día siguiente. Esos son los espacios en los cuales el legislador secundario ha tenido una libertad para efectos de clasificar, ¿verdad? De qué tiempo a qué tiempos puede ser, vamos a considerar que la jornada es diurna y de qué tiempos a qué tiempos vamos a considerar que una jornada es nocturna. No vamos a perder de vista esto. Y ahora, si nosotros nos preguntamos cuáles son los criterios que el legislador ha establecido, secundario ha establecido para hacer esa clasificación, obviamente que estaríamos llegando a la conclusión que el legislador tomó como referencia el cambio perceptible del día y la noche, es decir, siguiendo un criterio natural, pero también siguió un criterio eminentemente económico, es decir, el legislador tuvo en cuenta también los tiempos o las costumbres en los cuales el público consumidor acostumbra en este caso a realizar compras, ¿verdad? Y eso puede llevar a que vamos a tener ciertas actividades nocturnas en las cuales el público anda haciendo sus respectivas compras o consumiendo ciertos servicios y por lo tanto esas empresas van a estar ahí abiertas a la prestación de esos servicios. Entonces son los criterios que ha utilizado para hacer esa clasificación. Cambio perceptible del día y la noche, así como también criterios económicos. Este artículo 161 del Código de Trabajo también hace otro desarrollo normativo que es importante poder comentar. Y es que la regla general es que la jornada de trabajo va a tener una duración máxima de 8 horas cuando se trata de una jornada diurna. Pero hay casos donde esta jornada diurna de trabajo tiene un tiempo menor, o sea, la jornada de trabajo tiene tiempo menor, y si nos concentramos un tanto en el caso del artículo 116, 116 de nuestro Código de Trabajo, vamos a entender que los menores de 16 años tienen jornadas de trabajo que no van a pasar en ese caso de 6 horas diarias. Y si nos citamos en el caso de los trabajadores de oficios del hogar, el artículo 80 de nuestro Código de Trabajo nos dice, ¿verdad?, de que esas personas de hecho van a tener unos horarios que hasta pueden exceder de las 8 horas diarias. Y cuando hablamos del artículo 162 de nuestro Código de Trabajo, que están las labores insalubres o peligrosas, si la jornada es diurna en una labor insalubre o peligrosa, la duración máxima va a ser de 7 horas. Y si es nocturna en esa especie de labores, la duración máxima va a ser de 6 horas. Es decir, esas constituyen unas excepciones a la regla general. En este caso yo les venía comentando. Otro punto que me interesa, muy importante respecto al artículo 161 del Código de Trabajo, es que nos hace una mención en lo que respecta a las jornadas mixtas. Y la jornada mixta, como anteriormente les dije, comprende tanto horas diurnas como horas nocturnas. Y cuando las horas nocturnas, en este caso, es mayor a 4 horas, la jornada de trabajo se va a considerar nocturna para efectos de duración. ¿Qué implicaciones jurídicas tiene esta frase que dice que la duración de la jornada de trabajo se va a considerar nocturna para efectos de su duración? Bueno, esto está implicando que si se considera nocturna, el trabajador únicamente va a laborar 7 horas como jornada ordinaria de trabajo. Y otra implicación que tiene es que las horas diurnas se van a pagar como diurnas y las horas nocturnas se pagarán en este caso como nocturnas. Y las horas nocturnas, pues obviamente ya anteriormente dije que se pagan con un recargo del 25% sobre el salario básico que correspondiera a una hora de trabajo llevada a cabo en una jornada diurna. En esa forma se estarían pagando. Y el otro punto que habría que entender es que si ese trabajador
labora una octava hora, tendría que pagarse, le coge el recargo del 100%. Y estas consideraciones también van a variar, entendiendo que si la hora octava él la presta en horas nocturnas, también tendrán un recargo de nocturnidad más un recargo de lo extraordinario, que se le tendría que pagar por tratarse de una hora llevada más allá de la jornada ordinaria de trabajo. Esas son algunas implicaciones que tiene el tema de la jornada mixta dentro de el desarrollo normativo del artículo 161 de nuestro Código de Trabajo. Es decir, que no habría que perder de vista esta importancia que puede tener a nivel práctico a la hora de hacer defensa de los derechos de los trabajadores. Como ya dije anteriormente, el artículo 162 de nuestro Código de Trabajo comprende las labores insalubres y las labores peligrosas. Y en el caso de labores insalubres, todos sabemos que son aquellas donde está en riesgo la salud de los trabajadores y un trabajo, digamos, peligroso sería donde esté en peligro la integridad física o la vida del trabajador. Entonces, no perdamos de vista estos elementos para hacer esas clasificaciones. Ahora, si estamos en presencia de labores insalubres o peligrosas, si la jornada es diurna, la duración será de 7 horas y si es nocturna tendrán una duración de 6 horas. Así es que no habría que perder de vista estas consideraciones. Y por otro lado, entender que si estas empresas cuentan con sistemas de seguridad que han disminuido riesgos a la salud, riesgos a la vida, riesgos a la integridad física de un trabajador, pues pueden tener actualizaciones del Ministerio de Trabajo para efecto de que pueda llevar a cabo jornadas de trabajo normales, es decir, que si son diurnas sean de 8 horas, si son nocturnas sean de 7 horas, siempre y cuando se cuente con los equipos necesarios y para eso tendrán que hacerse los estudios correspondientes y en esa forma pues la dirección general autorizar a estas personas a realizar labores con una jornada digamos de 8 horas. Ahora, esta actualización que se le da puede ser revocable si en un momento determinado ocurren accidentes de trabajo dentro o se incrementan accidentes de trabajo dentro de esa empresa. Dejando el artículo 161, el 162 del Código de Trabajo, habría que hacer referencia ahora al caso del artículo 163. El artículo 163 de nuestro Código de Trabajo contiene un desarrollo normativo que me parece un tanto interesante, es decir, y me parece interesante porque el decir la misma globalización en un momento determinado ha señalado estas disposiciones como una especie de distorsiones, digamos, al mercado. Y se consideran distorsiones al mercado porque son protecciones para el trabajador y no protecciones, en este caso, a la libre industria, si lo queremos ver en ese contexto. Pero lo que pasa es que ese artículo 163 nos dice a nosotros que se considera trabajo efectivo el tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador. Es decir, basta que un trabajador tenga como horario de trabajo dentro de una empresa de 8 a 4 de la tarde, él se presenta a las 8 de la mañana a esa empresa, no encuentra la materia prima para efecto de poder realizar su trabajo y ya se la aparece la materia prima a eso de las 11 de la mañana, se trabaja, el hecho de que esa materia prima llegue a las 11 de la mañana y ahí comience a ejecutar materialmente su trabajo, esa persona no va a implicar que por eso se le tendrá que prolongar la duración de la jornada de trabajo. No, ese tiempo que él pasó de 8 a 11 se va a computar como trabajo efectivo porque el trabajador estuvo a disposición del empleador. Si no se le asignaron ocupaciones, ese es problema del empleador, no es ningún problema del trabajador. También se va a considerar como trabajo efectivo en este caso, las pausas que se le dan a los trabajadores para efecto de que puedan tomar sus alimentos. El artículo 164 contiene un desarrollo normativo que me parece a mí un tanto, digamos, no muy acorde a nuestras realidades porque nos dice que las jornadas de trabajo pueden fraccionarse hasta entre 3 periodos de tiempo. Y eso realmente no hay, al menos que las labores sean demasiado cansadas para un trabajador se pudiera justificar, pero en la práctica ahorita no encontramos. De hecho, lo que encontramos son jornadas de trabajo continuas, ¿verdad? Ya incluso la fracción de jornada en 2 periodos de tiempo ya difícilmente uno las encuentra en la práctica, ¿verdad? La dinámica misma de la economía hace que las empresas estén en constante actividad y por lo tanto sus jornadas sigan siendo continuas, ¿verdad? Ese es un punto para poder rechazar ese desarrollo normativo del artículo 164.
Luego tenemos en el artículo 165 de nuestro Código de Trabajo que nos va a establecer que el horario de trabajo será fijado por el empleador. Y esto generalmente es así porque el empleador es quien organiza su empresa, él sabe en qué momentos el público consumidor hace las compras y por lo tanto a partir de ahí hace sus horarios de trabajo. Entonces una persona que ingresa a laborar a una empresa se somete a esos horarios ya establecidos. Las modificaciones futuras que se hagan sobre ese horario es una cuestión distinta. Ya esas modificaciones al horario de trabajo sí deben hacerse de común acuerdo con el trabajador. Y si no llega a acuerdo el trabajador con el empleador, entonces implicaría que tendrá que dirimir o resolver ese conflicto el director, en este caso general de trabajo. Él lo va a resolver siguiendo ciertos antecedentes como la índole, las labores de la empresa, razones de equidad, razones de justicia, y en base resuelve cuál va a ser el horario que definitivamente se va a entender que quede implementado en esa empresa. Eso es lo que aparece en el caso del artículo 165 del Código de Trabajo, y el otro inciso que hace referencia a que hay ciertas actividades donde el empresario no tiene esa libertad de poder hacer fijaciones de horarios, porque cuando se trata de servicios públicos o de servicios esenciales a la comunidad, ya son los ministerios correspondientes los que fijan cuál es el horario. Eso lo podemos nosotros entender en el caso de transporte. Vamos a ver la cuestión de transporte y entendemos de que allí efectivamente los horarios de trabajo, que las empresas, el servicio de transporte comienza a funcionar, ¿verdad? Ya los ha establecido el Ministerio de Transporte, el Viceministerio de Transporte. Entonces, en esa perspectiva entendemos de que hay ocasiones donde sí el empleador tiene, ¿verdad?, esa libertad de fijar horarios de trabajo, pero hay otras actividades que se va a dedicar a esa empresa, que son servicios esenciales de la comunidad, donde el empleador no tiene ese amplio margen de actividad para poder, en ese caso, fijar los horarios de trabajo. Eso era lo que respectaba al artículo 165 de nuestro Código de Trabajo. En el caso del artículo 166 de nuestro Código de Trabajo, nos hace referencia a lo que son las jornadas discontinuas. Las jornadas continuas, perdón. ¿Qué es lo que el legislador ahí ha establecido? No, que hay jornadas de trabajo que obviamente no se pueden interrumpir o no se pueden dividir. Y cuando esas jornadas de trabajo no se pueden dividir, el horario de trabajo no se puede dividir, entonces implica que el empleador esté en la obligación de concederle pausas de tiempo mínimo de 30 minutos al trabajador para que pueda tomar los alimentos y poder cumplir también con necesidades de tipo fisiológico. Es decir, eso es muy importante, ¿verdad? Que el trabajador tenga el tiempo necesario para poder consumir alimentos y así como también en este caso para efecto de poder cumplir con ciertas necesidades de orden, digamos, fisiológico. Por otro caso, por otro lado, vamos a tener, ¿verdad?, otras personas que si bien es cierto, ¿verdad?, se le van a dar los permisos para efecto de poder tomar los alimentos, pero no pueden interrumpir la marcha normal de sus labores por la misma naturaleza de las actividades que se dedican o que están prestando ante la empresa. Por ejemplo, tenemos servicios de vigilancia y si estos servicios de vigilancia no cuentan con alguien que lo puede, en ese caso, reemplazar al trabajador mientras está tomando sus alimentos, el trabajador ahí en la caseta de seguridad donde está va a estar tomando alimentos y al mismo tiempo también estar pendiente de las labores de la vigilancia de la empresa. También tenemos el caso de la enfermera de cabecera, de un enfermo, es decir, que se está en un estado crítico. La enfermera no lo puede dejar en un descuido total, en ese caso al paciente o a su paciente. La enfermera va a tener tiempo para efecto de tomar los alimentos, pero al mismo sin interrumpir la marcha normal de su actividad, es decir, sin dejar de estar pendiente de la salud, en ese caso de los cuidados que requiere ese enfermo que se encuentra, valga la redundancia, en cuidados extensivos. Así es que eso es lo que aplica en el caso del inciso primero del artículo 166, ¿verdad? Donde el empleador va a conceder los tiempos y se puede, en ese caso, al trabajador sentarse a comer y a descansar, porque sí es posible en ese caso hacer eso, pero hay casos donde no es posible por la misma naturaleza de las actividades, como dice el caso de la enfermera y en los casos de seguridad, que van a tomar alimentos pero sin interrumpir la marcha normal de sus actividades dentro de esa empresa. Entonces, eso es una cuestión que no podemos perder de vista a la hora de estar hablando del tema sobre la jornada continua en la forma que la considera nuestro legislador. Y el segundo inciso, porque es una cuestión que yo había comentado anteriormente, que son las actualizaciones que le da
los viceministerios respectivos cuando las labores en este caso son de utilidad pública y que los horarios de trabajo, hemos dicho que nos va a fijar son estas autoridades y no el empleador. El artículo 167 de nuestro Código de Trabajo contiene una disposición que a mi juicio es bien relevante. Y digo relevante en la medida de que nuestro legislador hay una disposición, como en el caso del artículo 169, que habla de que las horas extraordinarias, hasta el límite legal, nos dice, las horas extraordinarias de trabajo hasta el límite legal, sin decirnos cuál es ese límite legal, lo que vamos a entender nosotros por el límite legal de las horas ordinarias de trabajo. Es decir, aquí nace la pregunta, ¿cuántas horas extraordinarias de trabajo es la que puede elaborar un trabajador en una empresa salvadoreña? Entonces, si le damos seguimiento al caso del artículo 167, vamos a entender lo siguiente, que entre la determinación de una jornada ordinaria con adición de tiempo extraordinaria y la iniciación de la jornada del siguiente día, debe de mediar un lapso no menor de 8 horas. Esto implica que si de modo accidental en esa empresa el trabajador se vio obligado a trabajar no es que se vio obligado, el trabajador convino con el empleador o llegó a un acuerdo con el empleador de trabajar horas extraordinarias, el máximo de horas extraordinarias que de modo ocasional puede elaborar en esa empresa, pues obviamente va a ser hasta de 8 horas, porque el legislador dice que entre la finalización de la jornada ordinaria o con adición de tiempo y la iniciación de la jornada del día anterior, debe mediar un lapso no menor de 8 horas. Entonces esto implica que el máximo de horas extraordinarias que puede elaborar un trabajador en una empresa, en este caso será de 8 horas. No vamos a perder de vista ese artículo 167 de nuestro Código de Trabajo, porque obviamente es una disposición un tanto importante como para relacionarla con el artículo 169 cuando está hablando eso hasta el límite legal de las jornadas extraordinarias, cuando no nos ha dicho nada el legislador que sobre el límite legal de las jornadas ordinarias de trabajo. Otro artículo muy interesante es el caso del artículo 168 del Código de Trabajo, porque hace un desarrollo normativo en lo que respecta a las jornadas nocturnas. Y con relación a las jornadas nocturnas de trabajo, el legislador nos dice pues de que estas se van a pagar con un recargo del 0,25%. Entonces eso es bien importante, una jornada nocturna de trabajo no va a exceder de 7 horas de trabajo. Y al mismo tiempo, la hora de trabajo se va a pagar con un recargo del 0,25%. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la jornada de trabajo nocturna tiene un tiempo menor a la jornada diurna? Esto es entendible a partir de lo siguiente. Recordemos que en el trabajo nocturno los hábitos de la vida se interrumpen, se invierten. ¿Por qué se invierten los hábitos de la vida? Porque el trabajador, en ese caso, utiliza luz artificial. No es luz natural, sino luz artificial para el cumplimiento de sus funciones. El trabajador se ve obligado a descansar en el día, no a descansar en la noche. Otro elemento muy importante es que el descanso, el trabajo nocturno, mejor dicho, es perjudicial para la salud de un trabajador. Una persona que se dedique a labores nocturnas, pues obviamente lo que hace es su sistema nervioso, en ese caso, va a verse afectado. Entonces, por eso no es tan, digamos, bueno para la salud de un trabajador realizar labores nocturnas. Desde esa perspectiva es que se va a justificar que la jornada de trabajo sea inferior de inferior duración, y no solo de inferior duración, sino que también puedan haber estos recargos del 0,25% en la forma de que se va a estar pagando el salario de estos trabajadores. Eso es muy importante no perderlo de vista en cuanto a las jornadas nocturnas, en este caso de trabajo. Ahora, el artículo 169 de nuestro Código de Trabajo contiene un desarrollo, digamos, normativo que bastante importante, porque aquí el legislador ya está hablando de la jornada extraordinaria de trabajo. Y el artículo 169 dice, todo trabajo verificado en exceso de la jornada ordinaria, todo trabajo verificado en exceso de la jornada ordinaria, se va a considerar como trabajo extraordinario. Y como trabajo extraordinario va a ser remunerado con un recargo del 100% por el salario básico por hora hasta límite legal. Eso es lo que decía, hasta límite legal. ¿Cuál es ese límite legal? No existe en ningún momento un límite legal sobre ese punto. Si el límite legal en este caso estuviera refiriendo al salario, no existe ese límite legal. Y si estuviéramos haciendo referencia
al límite, en este caso, de horas de trabajo extraordinario, ahí es donde tiene cabida el comentario que yo había hecho en al artículo 167 de nuestro Código de Trabajo. Eso es muy importante no perderlo de vista, es decir, el trabajo extraordinario se paga con un recargo del 100%. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el fundamento filosófico del inciso primero del artículo 169 del Código de Trabajo? El fundamento filosófico en este caso tiene que ver con el hecho de que los trabajos extraordinarios requieren esfuerzos extraordinarios del trabajador, pero no solo requieren esfuerzos extraordinarios del trabajador, sino que por otro lado también el empleador se ve beneficiado, ¿no? Porque tiene mayores utilidades dentro de la empresa y por lo tanto debe de compartirlas con el trabajador, pagándole en este caso un salario equivalente a ese tiempo de trabajo con un recargo del 100%. El segundo inciso del artículo 169 de nuestro Código de Trabajo es importante porque ahí desarrolla esto que nosotros conocemos como trabajos de emergencia. ¿Qué son los trabajos de emergencia? Los trabajos de emergencia son actividades, digamos, que la empresa, que se realizan en esa empresa, pero que no son los trabajos propios de la empresa, sino que son trabajos que realizan los trabajadores para atender una emergencia, un siniestro, un incendio, o algún desastre natural que haya ocurrido en ese momento. Entonces ahí tenemos nosotros que en la empresa están las vidas de ciertos trabajadores, los bienes de ciertos trabajadores y los bienes del empleador o la vida del mismo empleador está en peligro y por lo tanto hay un deber de socorro, en este caso de esas personas y así como también para salvar bienes y salvar la existencia del mismo puesto de trabajo. Entonces, en esa perspectiva es que estos trabajadores pues se van a ver obligados. Ahí sí, el trabajador se ve obligado a laborar esas horas extraordinarias de trabajo. Es decir, si hay estas situaciones de emergencia, el trabajador queda obligado a prestar servicios extraordinarios para cumplir estas actividades que he dicho que no son del giro normal de la empresa, sino que son cuestiones que tienen su origen en siniestro o tienen su origen en un caso fortuito. Entonces, a partir de eso, el trabajador se va a ver obligado a realizar estas actividades y por esas actividades que realiza, el legislador dice que únicamente se le pague el salario básico, es decir, esas horas extraordinarias se le van a pagar, pero se le van a pagar con el salario básico y no se le pagan con el recargo del 100%. Y no se le pagan con el recargo del 100% porque en ningún momento implica el estar llevando a cabo las labores o actividades que son del giro normal, en este caso de la empresa. Así es que no perdamos de vista, ¿verdad?, que el caso del artículo 169 de nuestro Código de Trabajo contempla estas posibilidades de horas extraordinarias de trabajo para actividades normales de la empresa o del giro normal de la empresa. Ahí sí vamos a pagarlas con el recargo del 100%. Pero también pueden haber trabajos extraordinarios que estos obviamente no tienen que ver con el giro normal de la empresa, sino como he venido diciendo, por casos de siniestro, por casos de incendio, donde el trabajador tiene un deber moral, en ese caso de socorrer las vidas y salvar los bienes tanto del trabajador, de sus compañeros de trabajo, como del empleador. Entonces, esos son trabajos de emergencia. De hecho, si ustedes quieren tener una definición más amplia de lo que es trabajo de emergencia, habría que ir a dar una lectura. Por ejemplo, Mario de la Cueva hace una definición un tanto interesante de estos trabajos de emergencia. Ahora tenemos el caso del artículo 170. El artículo 170 de nuestro Código de Trabajo comprende o mejor dicho, dice que las jornadas extraordinarias pueden ser temporales o las jornadas extraordinarias pueden ser permanentes. Temporales significa cuando lo que están ahí inmersas son circunstancias, digamos, accidentales u ocasionales. Entonces, estas circunstancias accidentales u ocasionales son las que obligan a realizar trabajos extraordinarios dentro de la empresa. Estos trabajos extraordinarios pueden ser por razones de orden técnico. Por ejemplo, cuando la maquinaria de la empresa se ha dañado y el trabajador en ese caso se va a ver obligado a quedarse trabajando para reparar estas máquinas y que la jornada del día siguiente pues, pueda desarrollarse o llevarse a cabo con entera normalidad. Entonces ahí es donde se puede prolongar la jornada ordinaria de trabajo y realizar actividades extraordinarias por razones de orden técnico, donde estas sí se van a pagar con el recargo obviamente del 100%. Pero también pueden haber circunstancias accidentales o circunstancias ocasionales o imprevistas que estén más que todos conectadas con aspectos económicos. Para el caso, al empleador llega un momento, digamos, de una fecha
donde los requerimientos de sus acreedores se ven en este caso comprometidos, y digo comprometidos porque le están exigiendo a ese empleador mayor productividad, es decir, los pedidos de estos acreedores del empleador han incrementado. Y en tanto que han incrementado estos pedidos con las horas que se han venido empleando para fabricar determinadas cantidades de productos, no van a ser suficientes. Por eso ese empleador se va a ver en la necesidad de que sus trabajadores le realicen trabajos extraordinarios para efecto de poder cumplir este imprevisto económico. Como he dicho, puede ser por una cuestión de temporada, ¿no? Donde se les puede estar exigiendo o se le puede estar requiriendo que se le incremente, ¿verdad?, en los pedidos, y ahí pues hacer actividades extraordinarias, esta especie de actividades extraordinarias. Por último, tenemos de que este artículo nos dice que las labores pueden ser también, o las jornadas extraordinarias pueden ser de carácter permanente. De carácter permanente en este caso es para aquellas empresas que trabajan las 24 horas del día, como el caso de farmacias, hospitales, etcétera. Ahí tenemos nosotros unos ejemplos de empresas que laboran las 24 horas del día, y por tanto en esos casos es donde existe la posibilidad de que se pueda pactar de modo permanente una hora extraordinaria de trabajo. Y cuando digo se pueda pactar es porque las horas extraordinarias de trabajo no son, por regla general, no está obligado el trabajador a realizar labores extraordinarias. El empleador tiene la iniciativa de hacerle la oferta al trabajador y el trabajador aceptarla o rechazarla. El único caso en que el trabajador queda obligado a realizar trabajos extraordinarios es cuando hablamos de los trabajos de emergencia. Ahí sí el trabajador está obligado, y si no cumple con esa obligación, de hecho el trabajador hasta puede cometer una falta que justifique en ese caso la terminación del contrato sin responsabilidad para el empleador. Entonces son las dos clases, digamos, de jornadas extraordinarias que regula nuestra ley. Digamos, las jornadas extraordinarias temporales y estas jornadas extraordinarias, como dije, de modo permanente, y va a ser específicamente para las empresas que trabajan las 24 horas del día. Así como también puede ser posible que en otras empresas que no trabajan las 24 horas del día, pero sí han llegado a un convenio de poder tener un descanso semanal prolongado, una semana larga, es decir, de 2 días, que los trabajadores laboren una hora extraordinaria, pero para efecto de reponer lo que es la jornada del día sexto. Y en este caso, los trabajadores tener la posibilidad de tener el descanso de 2 días si esto ha ocurrido. Pero para que pueda haber ese acuerdo, pues lo va a convenir el trabajador con el empleador, y eso lo va a avalar el director general de trabajo, pero clarificando, esa hora extraordinaria no se paga de modo extraordinaria, esa hora extraordinaria únicamente es para efecto de poder gozar un fin de semana con, valga la redundancia, un descanso semanal, en este caso largo, ¿no? Un descanso de 2 días. Entonces, bajo esa perspectiva es que el legislador abre esas posibilidades en el artículo 170 de nuestro Código de Trabajo. Como ven, el tema de jornada de trabajo es un tema bastante interesante porque tiene sus componentes, digamos, un tanto doctrinarios, sus componentes también normativos y sus problemas, en este caso prácticos, que habría en cierta medida que razonarlos a la luz de lo que establece nuestro código o los principios que establece nuestro Código de Trabajo, ¿verdad? Yo he venido comentando algunos aspectos de problemas que se pueden ir dando esas interpretaciones que me parece que son racionales para efecto de poder evacuar esa problemática. Obviamente que hablan otras problemáticas, eso depende de las prácticas, pero nosotros, conocedores de los contenidos normativos, tanto constitucionales, tanto legales como jurisprudenciales, podemos en ese caso ir dando respuesta a los problemas cuando nos sean consultados. Así es que era lo que en esta sesión yo tendría que, o estaba en mi objetivo pedagógico, en este caso, comunicarles sobre la jornada de trabajo. Les corresponde a ustedes hacer las lecturas pertinentes y sin en este caso perder de vista, ¿verdad?, estos comentarios, porque me parecen a mí que son un tanto valiosos para efecto de poder retroalimentar ya lo que ustedes tienen ahí en sus notas escritas. Así es que voy a esperar qué comentarios me van a hacer, me los van a enviar al grupo,
¿verdad? Y ahí podemos en ese caso seguir comentando más sobre el tema del derecho laboral específicamente, en este caso con jornada de trabajo. Así es que gracias por estar nuevamente en esta sesión y nos vemos a la próxima.